¿Qué tal, amigos de Abogando TV? Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir en esta ocasión una entrevista con nuestro amigo Falco Peralta, quien es profesor del Colegio Sánchez Arteaga, número 151. Antes decir también que en esta ocasión vamos a dedicar cada una de nuestras entrevistas, desde esta ocasión en adelante vamos a dedicar nuestras entrevistas a algunas personas que nos vienen apoyando en el canal. En esta ocasión estoy dedicando la entrevista a nuestra amiga Melissa Cabrera. Muchas gracias por apoyarme, por apoyarnos. Esto va para ti. Bueno, Falco, un gusto de tenerte. Igualmente, gracias por la invitación. Dime, Falco, en primer lugar, nosotros somos un canal reciente, bueno, tenemos un año nomás y no somos muy conocidos, y además también no te conocía, ¿no? Nos conocimos solamente por una única vez en un seminario. Una coincidencia. Sí. Quería preguntarte que cuando yo te digo para hacer una entrevista, ¿por qué tan fácilmente aceptaste? Porque yo dije, seguro que me va a poner muchos peros. Hubo una vez que conocí también así una propuesta, pero nunca me llamaron. O sea, lo tomé como, digamos, como si fuera así como un juego y dije, pero siempre me quedó ese bichito de querer participar en una entrevista de este tipo. Ya. Por eso cuando me abordaste y me dijiste si podría participar en dicha entrevista, te dije automáticamente que sí, porque siempre he tenido el interés de participar, de estar en este mundo, ¿no? Y esa persona que te mencionó el hecho de hacerte una entrevista, ¿qué es lo que pasó? Me parece que, bueno, yo creo que lo perdí mi número porque o no lo habrá notado bien, o sea, nunca me devolvió la llamada. ¿Era para un canal? Sí, también era así un youtuber. Era un youtuber. Sí. Uy, ya. Bueno, se perdió la oportunidad. Sí. Falco, esta es una pregunta que sale de por sí, ¿no? Es una curiosidad al encontrarte. Espero de que no te incomodes por lo que te pregunte, porque, bueno, en realidad, cuando te conocí me sentí muy torpe, ¿no? Y es la primera vez que me sentí muy torpe, ¿verdad? Porque te acompañé hasta la estación. Entonces, la pregunta que se cae por su propio peso al conocerte es, ¿cómo es que te encuentras en este estado de invidencia? ¿Cómo llegué a ser invidente? Sí. Pues en realidad ya hace mucho tiempo, según los médicos, yo nací con la predisposición de quedar en algún momento invidente, o sea, quedar ciego, aunque no en su totalidad, de repente en la mayor parte. La enfermedad recién se presentó ya más o menos desde el 2008 en adelante. Se agravó más porque trabajaba en la selva y en ese entonces los rayos solares empezaron a debilitar mis nervios ópticos, pero yo no me percataba de ello. Luego, después de un tiempo que regresé de Lima, tuve ciertas complicaciones en donde empecé a notar que poco a poco fue disminuyendo la visión, hasta que llegó un tiempo que ya no daba para más la visión. Se quedó ahí, aunque no he sentido que avanzó, pero ya en la actualidad solamente puedo visualizar algunas sombras y un poquito de luz. En el 2008 más o menos, ¿qué edad tenías? Tenía 25 años. 25 años. Cuando te lo dice el doctor, ¿tú qué pensaste? Bueno, yo ya presentía algo cuando estaba estudiando, la cabeza me dolía, los lentes que año tras año renovaba no surtían efecto, me los ponía y
veía igual como si no los estuviera puesto. E incluso me dolía la cabeza y me provocaba que no los usara. Y bueno, pues socialmente estar así era un poco incómodo porque a veces me saludaban de lejos y como no los veía, entonces pensarían seguramente que era sobrado, ¿no? Y ya pues no. Bueno, pues traté de que eso no me afectaba, pero sí, en realidad sí me afectó porque al final personas que conocí en un tiempo ya ni me hablaban y yo no entendía por qué. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y pero en algún momento dijeron, oye, tú eres un sobrado, no saludas. Bueno, después me enteré de eso mucho tiempo después cuando ya egresé también, pues nos encontramos en un momento y le pregunté la razón y bueno, pues recién lo supe. Y justamente recién ahí es donde me animé a decirles que lo que me pasaba, pues. Porque sí, me has hecho recordar justamente lo que le sucedió a mi hermana con una amiga que le presenté. Uh-huh. Y luego mi hermana me habló mal de esa amiga. Dice, ¿sabes qué? Esta chica me ignora. Yo le hablo y me ignora. Y yo no sabía tampoco de su problema. Ella también era media sorda. Uh-huh. Recién su enamorado me dice, por si acaso, cuando yo le estoy hablando tengo que alzarle la voz. Uh-huh. Y le digo, ¿por qué tu novia no me contesta? No, es que ella es un poco sorda. Me dice, ya. Falco, pero dime una cosa. Por ejemplo, yo tengo esta preocupación porque algo malo me pasa. Yo tengo mucha preocupación, o por quedar ciego, por quedar sin piernas, sin brazos. No sé, últimamente me he obsesionado con esto. ¿Tú algún momento tuviste esa obsesión de pensar, algún día me va a pasar algo que me va a limitar? Sí, he tenido esa sensación. Más o menos hace ya unos 15, 20 años atrás, sobre todo antes de ingresar a la universidad, o sea, a estudiar educación. En el colegio, a pesar de que todavía no presentía la limitación visual, ya ocurrían pequeñas cosas que me hacían pensar eso, que me decía que en algún momento quizás ya no pueda ver con normalidad. Sí, pero no lo sabías todavía. No lo sabía todavía. Y ya presentías que tenía. Ya presentía, ¿por qué? Porque como te conté, usaba lentes y los lentes no me ayudaban. Y en la etapa de colegio, aunque no me afectó mucho, pero sentía que no me ayudaba. Sentía que en vez de ayudarme, me perjudicaba más. Entonces no veía esos cambios, entonces tenía ese miedo, sobre todo cuando ya llegaba la noche, me quitaba los lentes y absolutamente parecía que en un momento inesperado se oscurecía todo. Entonces me sentía así, con temor, con miedo de que alguna vez algo pueda pasar y que no lo pueda poder evitar. Y ahora, por ejemplo, ya que tienes la ceguera, ¿tú has pensado en que te puede pasar otras cosas más? O sea, quedarte paralítico, quedarte sin brazos. O sea, yo te digo esto, ¿por qué? Porque sí, he conversado con algunas personas y me dicen que también que sí, que han tenido una etapa en su vida que piensan que algo les va a pasar. Uh-huh. Y creo que esa etapa más o menos es cuando uno va madurando, más o menos los 30 años. Uh-huh. ¿Tú piensas de que algo más te puede pasar? Bueno, yo no sé si venga al caso hablar de esto, pero yo, aunque no parezca, creo que hay alguien arriba. Y lo he comprobado muchas veces, que me protege. Y a pesar que me he quedado así, siento que alguien me está protegiendo. Siento que alguien está ahí evitando que algo malo me pase. Desde que perdí la vista, me siento protegido por algo externo, que está fuera de mí. Porque muchas veces algo me ha detenido y un carro pasó por mi costado, así, de la nada. Sentí que me quedé tieso, que me quedé parado, porque quería cruzar la calle seguramente, y sentí que algo pasó, ¡plá! Ya. Y me sorprendí porque dije, ¿y si un paso era el límite para poder o sufrir el accidente o no? Ya. Entonces, siempre he comprobado que hay algo que me protege.
Y bueno, desde que quedé así invidente, digamos que le perdí miedo a eso, le perdí miedo a que me pueda suceder algo más adelante. ¿Eres profesor? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes como profesor? Bueno, desde que egresé ya son 7 años con este que vengo enseñando. 7 años. Sí, después de un descanso, porque cuando perdí la visión, antes que pierda la visión, estuve trabajando cerca de 2 años. Ya. Luego vine a Lima, empecé a sentir esas complicaciones. Digamos que tuve un año sabático de unos 3, 4 años más o menos, y recién a partir del 2012 volví a ejercer la carrera. ¿Ese año sabático fue producto de una depresión? Más que depresión fue de recuperación, adaptarme a lo que ya tenía, lo que ya había tenido, adaptarme, digamos que a tener otras habilidades, a desarrollar otras habilidades que de repente nunca pensé desarrollar, a buscar nuevas alternativas. Me ayudó mucho la rehabilitación que tuve. Me enseñaron a que no todo se pierde, al contrario, puedes recuperar o puedes explotar algo que no tenías o que sabías que teniendo no los utilizaba, porque según tú nunca los utilizarías. Ya. Pero hay una cosa curiosa que yo también hago siempre en este trauma, creo que tengo por preocuparme qué es lo que me puede pasar algo, ¿no? ¿Alguna vez jugaste con cerrarte los ojos para ver qué es lo que pasaba, que si podías estar bien, ¿no?, dentro, en el espacio? Yo por ejemplo, a veces me cierro los ojos y digo, ¿cómo sería estando acá en el metro sin poder ver? ¿Cómo me podría desenvolverme? ¿Alguna vez jugaste así? Nunca he experimentado eso, pero siempre he tenido esa pregunta, porque cuando estudiaba en la universidad conocí a 2 chicos invidentes completos. Okay. Y siempre me preguntaba cómo hacían ellos para que puedan estudiar, cómo hacían ellos para que puedan trasladarse, y a veces me tocó una vez acompañar a uno de ellos al comedor para poder ayudarlo a servirse y llevarlo a la mesa para que pueda comer. Y te digo que no pude preguntarle. ¿No le preguntaste? No le pregunté. ¿Te veías miedo? Digamos que sí, quizás la respuesta, porque también, como te digo, ya en la universidad ya sentía que algo pasaba y que no podía detenerlo. Entonces, por miedo no le pregunté. Nunca supe la respuesta también a esa pregunta que siempre estaba en mi cabeza. Muy bien, has dicho de que cuando que has desarrollado otras cosas que tú no te imaginabas que ibas a utilizar. Sí. ¿Cuáles son? Soy muy perceptivo, mis oídos se han agudizado más, puedo detectar cuando la gente, bueno, digamos que por la voz puedo saber si la gente me está mintiendo o me quiere jugar una broma, etcétera. Entonces, digamos que eso no lo tenía antes, porque miraba a la gente, o sea, miraba el rostro, y a veces en el rostro, muchas veces, la gran mayoría de personas no son muy expresivas, entonces solo te dicen algo, pero tú no puedes percibir si lo que te dice es cierto o es falso o es una broma, etcétera. Pero a raíz de esto he podido detectar eso. No sé cómo, pero no te puedo explicar esa sensación de que cuando escucho a alguien siento que o me está mintiendo o está queriendo jugarme una broma o así. Esa sensación me alerta, y eso me alerta, automáticamente me alerta. Y en cierta medida puede ser que el hecho de no ver te hace más inteligente, ¿no? Digamos que sí. Porque sí, uno con la imagen se ataranta, sí, ¿no? Piensa más cosas. Exacto. Pero en cambio cuando uno está introspectivamente, piensa mejor, ¿no? Sí. Está en un estado de analizar las cosas. Sí, sí. Eso lo puedo comprobar sobre todo en mi rendimiento académico. Cuando estaba en la universidad, mi rendimiento era regular,
y ahora mi rendimiento es promedio. Okay. Entonces, creo que esa es una de las, digamos, tantas ventajas que he podido adquirir. Ya, tú has sido profesor viendo y ahora también eres profesor no viendo. No viendo, así es. ¿Has tenido la situación incómoda de que algún alumno se haya burlado de ti o te haya tratado mal? Bueno, en mis primeros años, cuando yo empecé a trabajar, ya tenía esa predisposición, utilizaba lentes y sí he detectado eso, pero no le daba importancia. O sea, mis primeros estudiantes me conocieron con lentes así de botella. Wow. Sí. Ya. Pero bueno, pues no. Como todo muchacho, ¿no? Siempre hay un palomilla que... Pero no lo tomé como algo importante. Cuando volví al magisterio así como ahora, pude percibir eso, pero también he detectado que los estudiantes todavía conservan ese digamos, ese límite, están en ese límite de hacer, pero hay algo que los detiene. Sí, he percibido, pero eso en la gran mayoría, pero siempre hay uno que hay que sobrepasa que sobrepasa ese límite. Sí hay, pero me han tocado buenos muchachos. Sí, me han tocado buenos muchachos. Uno que otro que por ahí, ¿no? Pero sí, me han tocado, no me puedo quejar. Te confieso que, bueno, y esto yo creo que debe sucederle a todos, aunque no todos dicen, no son muy sinceros y no lo dicen. Es que cuando uno encuentra a una persona con una discapacidad, que es evidente, porque me parece que todos tenemos una discapacidad, pero cuando uno encuentra a una persona que tiene una discapacidad evidente, piensa a veces no quiere acercarse mucho a esa persona. ¿Por qué? Porque piensa de que le puede ser una traba, le puede ser un pesar, y eso me ha pasado muchas veces cuando yo encontraba una persona invidente, ¿no? Yo decía, uy, sí, pero si es su amigo, voy a tener que acompañarlo, o voy a tener que ayudarle a subir las escaleras, por ejemplo, ¿no? Una vez me sucedió esto también con una amiga que la vi que tenía su pierna que estaba enyesada, y yo me acercaba normalmente a ella a consultarle, pero luego la vi que así estaba enyesada y dije, uy, no, ahora si es que me junto con ella voy a tener que ayudarla a subir los 5 pisos y estoy muy apurado, mejor me voy a ir por otro lado. Es malo, de verdad, definitivamente, es una situación, no sé, de egoísmo, de falta de solidaridad, varios valores, ¿no?, dentro de uno. Sí. Pero eso sucede en las personas, ¿no? Sucede siempre, todavía no se ha podido cambiar eso. Sin embargo, yo a eso, ¿no?, me repongo y digo, no puedo ser así, ¿no? Y en algunas ocasiones, en tu caso, la verdad, cuando me acerqué contigo dije, fue genial por lo del canal, pero luego cuando te acompañé, me sentí muy torpe. Dije, estoy más torpe que lo que podría ser sin ver. Porque cuando te acompañaba, te hice tropezar 2 veces. No sé si tú te des cuenta. Te hice tropezar 2 veces y yo decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? No, si acá el que ve soy yo, no él. Y yo te estaba haciendo tropezar. ¿Sientes esas contrariedades que pueden tener las personas que están a tu lado? Sí, muchas veces. O sea, en los primeros años de mi carrera, por ejemplo, en Derecho, me tocaba así hacer trabajos en grupo. Y sentía, o sea, cuando era la formación de grupos, todo se escapaba. Claro. No, pero como te digo, hay pues, ¿no? Hay, en ese tiempo todavía, pues recién cachimbos, ¿no? Pero te digo que me he acostumbrado a eso, que no me afecta, no lo siento así como malo ni nada, o sea, yo lo puedo hacer solo, digamos que me he vuelto una persona autosuficiente. Si no encuentro a alguien, pues ya, pues encuentro la manera de poder hacerlo.
de alguna manera lo voy a hacer, aunque a veces me tarde un poco más, pero lo hago. Y sí he percibido, a veces caminas por la calle y te paras para poder cruzar y la gente, yo siento que están caminando detrás mío y se pasan. Estoy parado yo ahí intentando cruzar y se pasan. Y siento que voltean. ¿Ah, sí? Y no le has dicho nada, has dicho, oye, ¿por qué te vas? No le digo nada, no. Ven para acá, ayúdame, me has dicho. Pero así como esas personas, hay alguien más que está detrás y mira, a esa persona no lo he sentido, pero se acerca, me toca el hombro y me dice, amigo, ¿le ayudo a cruzar? O ¿quiere que le ayude a cruzar? ¿O va a cruzar? Así, o sea, de los 10 que pasan alrededor mío, uno se detiene. Siempre hay personas, sí. No me puedo quejar de eso. Siempre, al menos de 10, una. Yo digo que aunque es muy poquito, pero sí hay. Sí, ¿no? Sí hay. Bueno, eso representa mucho lo bueno que puede ser la humanidad, ¿no? Exacto, sí. Me ha sorprendido también otra cosa, que has ingresado a San Marcos. ¿Cómo así decides postular nuevamente a la universidad? Bueno, pues cuando perdí la visión y empecé el tratamiento para poder rehabilitarme, pude detectar, aunque ya el tema ya estaba en discusión, pude detectar que como personas invidentes, o en este caso como personas con discapacidad, o en este caso como personas discapacitadas, que siempre a veces algún inteligente se le ocurre indicar, es que no tenemos muchos beneficios, muchos derechos a comparación de otros países. Tenemos muchas limitaciones en vez de beneficios. Legalmente, acá en el Perú tenemos limitaciones. ¿Eso es lo que sientes tú? Exactamente. Ya. Una muestra rápida, por ejemplo, tú vas y vas a buscar, digamos, vas a pagar algo en un lugar donde supuestamente hay una cola preferencial. O sea, no es preferencial, o sea, legalmente no es preferencial, o sea, no tienen lo que realmente debe tener un espacio para personas con discapacidad o personas mayores, etc. Entonces, uno de esos ejemplos abundan por todo nuestro territorio. Entonces, la principal razón para postular y para poder ser un abogado es precisamente tratar de cambiar en algo esa condición que tenemos actualmente. ¿Y por qué te mencioné hace un momento discapacitado? Es que nosotros no somos discapacitados. Tenemos una discapacidad que es muy distinta. Los conceptos son diferentes. Claro. Discapacitado con discapacidad. Ser o tener es distinto. Exactamente. Entonces, mayormente a nosotros nos saluden como discapacitado. Ya. Y la verdadera expresión debe ser persona con discapacidad. Claro. Entonces, esa es otra razón del cual deberíamos, por lo menos como estudiante de Derecho y como futuro abogado, tratar de cambiar. De repente mi campo no va a ser la litigación, sino yo me voy más que nada a lo que es la enseñanza, la cátedra y un poco la investigación, y de ver la forma de cómo cambiar lo que actualmente vivimos nosotros. Ya, acabas de corregirnos, ¿no? Enseñándonos. Sí, es que cuando tú dices discapacitado suena feo, ¿no? Decirle a una persona discapacitada suena feo. Más que feo, es incoherente en el concepto. Sí, pero hay muchas cosas que son incoherentes y que están mal dichas, pero ya los usamos por convencionalismo. Exactamente. ¿No? Pero en el caso de decir discapacitado suena feo. Decir persona con discapacidad suena correcto, también suena menos ofensivo. Pero también es bien difícil que alguien te diga, ¿cómo está señora persona? O esa persona de allá que es con discapacidad, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Ahora, yo recuerdo que llevé un seminario donde optaron por otra palabra que me pareció también
otro concepto mucho más grande, que era personas con necesidades, o con habilidades o necesidades especiales, algo así, ¿no? Con habilidades diferentes y otros con necesidades especiales. Y bueno, sí, suena muy bonito, pero es muy difícil de utilizarlo. Y es muy largo también. Sí. Entonces, ¿no estarías de acuerdo que utilicemos eso? ¿No? No. Bueno, aparte de que llamar a las personas se deben llamar por su nombre, ¿no? Exactamente. Por su nombre. No hay necesidad de llamarle por su... Nadie te dice, usted el que tiene 2 ojos, ¿no? Exacto. Llamar por su nombre, o al menos no referirse de esa manera. Si, bueno, no lo conoces, pues ahí están los términos coloquiales: amigo, compañero, señor, señorita, joven. Pero normalmente nadie te llamará por la discapacidad que tienes, ¿no? O sí lo hacen. Algunas veces escucho sí, ahí va a pasar el invidente o el discapacitado, o incluso en mi misma facultad he podido escuchar ese mismo término cuando, por ejemplo, se refieren a mí, ¿no? Entonces sí hay todavía. Eso sí te ha incomodado un poco. Sí, me Ahora, me dices que sí sientes que hay que no hay condiciones que el Estado debería promover para las personas que tienen discapacidad. Sí. Todavía hay ciertas limitaciones. Sí, en los preferenciales me dices. En los preferenciales. En los carros. ¿Te ha sucedido que los carros no quieran parar? Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Muchas veces, sobre todo, bueno, debe ser porque aquellos carros no tengan chofer, no tengan su cobrador o su llamador. Pero también incluso con los mismos cobradores te dicen, no hay sitio, o está lleno, etc. Entonces, pero están llamando a tal lugar, pero te dicen a ti, no hay sitio, no hay lugar, o no hay asiento, etc. Entonces sí, todavía persiste todavía eso. ¿Te fue muy difícil postular a San Marcos? ¿Postulaste por el examen general? Sí, postulé por examen general. ¿Cómo te preparaste? Bueno, en cuanto a la preparación, como te dije, fui autosuficiente. Afortunadamente tenía una computadora a mi lado y todos los temas que vienen en el examen los pude obtener gracias a un prospecto que compré anterior, y bueno, pues me empecé a preparar así. Escuchabas. Escuchando, sí. ¿Y cuando diste el examen, cómo lo hiciste? Igualmente, nos designaron una persona que nos va a asistir en el examen. Y bueno, pues nos dictaban la pregunta y nosotros respondíamos y ellos marcaban las alternativas. Qué bueno. ¿Fueron muchos los postulantes con las mismas condiciones? En ese tiempo postulamos cerca de 16. Pero solo ingresé yo. Bueno, ingresamos 2. Pero la otra persona que postuló no era invidente, tenía otra discapacidad. Sí. Y ahora en San Marcos hay grandes lumbreras, ¿no? Del derecho. Vos estás estudiando derecho. Sí. Una de las personalidades que nosotros, Kate y yo, hemos tenido la oportunidad de verlo, pero también yo tuve la oportunidad de ir a sus clases, es Aníbal Torres. ¿Qué opinión tienes de él? Bueno, pues el doctor Aníbal Torres es bastante directo y trata de, digamos, hacerte reaccionar. Aparte de eso, es cierto de que a sus alumnos, porque eso yo lo escribí en mi blog, es cierto que a sus alumnos le dice vaca a todos. Sí, eso es cierto. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso porque creo que mis alumnos, cuando yo les digo eso, ¿no? Porque yo les llamo la atención a mis alumnos. Yo digo, ¿y ustedes qué van a hacer cuando vayan a la universidad y un profesor les diga, ¿acaso eres vaca? ¿Acaso eres toro? Y ellos me miran, yo pienso de que me están diciendo, ¿este profesor qué le pasa? ¿No? Sí, pues. Pero hay un profesor que le llama así a sus alumnos. Es. ¿A ti te llamó alguna vez así? No, nunca me trató así. Pero sí, el profesor mira más allá, de lo físico, porque yo estuve en una clase suya y me pasó que yo estaba así y ese día, no sé, creo que había descansado mal el día anterior y estaba que me quería dormir. Y yo siempre acostumbro sentarme adelante. Entonces se habrá dado cuenta, pues. Entonces me llamó la atención
Y decía tú, pero yo no sabía a quién estaba. Entonces uno de sus asistentes se acercó y le dijo que yo era una persona invidente, que no lo podía, por eso no podía percibir si me lo está diciendo a mí o le está diciendo al compañero del costado o el de atrás. Entonces un poquito que se aguantó y cambió su tono de voz. Pero de todas maneras me dio mi chiquita porque estaba ahí a mi lado. No, pero es increíble, ¿sí o no? Yo fui a sus clases, es increíble, señor. Sí. Para su edad conoce bastante. Sí, es muy bueno, sí. Es muy bueno y aprendí mucho con él. Sí. Y otro así como Aníbal Torres, que hayas encontrado en San Marcos. Que tenga esa misma metodología de enseñanza, no hay otro más. ¿No? Pero deben haber buenos como Aníbal Torres. Sí, hay muy buenos. ¿Quién es tu señal? Generalmente, te digo así, y no es por panudearme, pero yo siempre he tratado de escoger a los mejores. Ya. Y he estado con el doctor Lama en Derechos Reales. He estado con el doctor Pau Carchapa en Derecho Penal, con el doctor Rodríguez en Derecho Penal. He estado con el doctor Castañeda en Derecho Procesal Civil, con la doctora Abrego también en Procesal Civil. Y entre todos ellos, bueno, también sabiendo que soy invidente, a mí me han evaluado igual que a todos. Sí. Nunca me han dicho, porque eres así o porque tienes esta condición, te vamos a agregar un puntito más o te vamos a tomar otras preguntas, ¿no? Eso para mí no me parece. Ya. A mí me evalúan igual como a todos, porque yo tengo igual o quizás más capacidad. Entonces, a mí no me gustaría, incluso sería un insulto para mí que me evalúen de otra manera. Pero ¿no crees tú que ellos internamente hacen esa evaluación? No creo, porque tomamos la misma examen. Ajá. No, o sea, internamente, en su inconsciente o en su introspección, cuando están diciendo, pero este alumno, aparte de que me ha hecho un buen trabajo, aparte tiene este problema y yo le puedo ayudar un poco más. ¿No has visto eso? ¿No sientes que eso? No he detectado eso. ¿Tú harías eso? O sea, si sabes que tiene por ejemplo, porque a mí me ha pasado muchas veces esto y sí he optado por apoyar, vamos a decir. Una alumna que me viene y me dice, profesor, discúlpeme, no he podido hacer la tarea, que no puedo. Yo soy muy recto con esto de las actividades que les mando a hacer. Actividades que hacen en clase, pues normalmente no las mando afuera, ¿no? Pero un extra se les deja atrás, ¿no? Pero él me dice, profesor, yo no lo puedo entender en este momento porque en este mes mi papá y mi mamá se han peleado y se han separado y la niña comienza a llorar. Y yo digo, bueno, ya, mira, ¿sabes qué? Estas calificaciones que has tenido las vas a recuperar con las siguientes, ¿no? ¿Tú sí haces eso? No, yo no. ¿Nunca harías eso? No es que nunca haría. Precisamente tengo que primero saber el motivo si el motivo es justificable, quizás tendría consideración, pero lo que haría es darle una segunda oportunidad. Claro, pero son dos cosas distintas, ¿no? Porque una cosa es agregarle puntos, tener una discapacidad y otra cosa es tener un problema. Exactamente. Pero sí me ha pasado actualmente tengo 2 o 3 estudiantes con discapacidad, pero ellos tienen discapacidad mental. Ya. No son ni físicos, no son sensoriales. Ya, que es otra cosa también muy tienen síndrome de Down y entonces ahí sí es muy distinto porque si bien es cierto las personas con discapacidad que tengan síndrome de Down deben, bueno, a mi opinión no deben estar en ese colegio. Tienen que estar en donde deben estar. Y mira, y lo que acabas de decir es algo que no es muy popular, ¿no? Porque yo también, a mi opinión, las personas que tienen síndrome de Down no deberían estar en el salón de clase. Pero yo digo esto y todos los profesores en el seminario o en el taller donde estamos me van a decir, usted es un discriminador. No usted es un discriminador. Pero no lo es. ¿Por qué? A ver, desarrollame por qué no sería discriminación. No sería discriminador porque imagínate que nos digan, por ejemplo, las psicólogas capacitadoras que siempre
supuestamente nos acompañe y nos diga, tú como profesor, tú como docente debes, si tienes un estudiante con estas características, lo que tienes que hacer es disminuir la competencia, disminuir Claro. la capacidad que tú evalúas a los niños regulares. Entonces, no sería correcto para este estudiante que yo limite esa competencia. Para los demás estudiantes, ¿no? Exactamente, exacto. Ahora, yo también, pero yo lo digo por otra cosa mucho más objetiva. Lo objetivo es que tenemos cerca de 30 alumnos en promedio por cada aula. Ujú. Luego, esos 30 alumnos, al menos en el estado, y esto es lo que yo he visto, he estado en varios colegios, no tienen, no se han desarrollado, no han tenido una muy buena educación. Por ejemplo, llegan a la edad a media Ujú. con mucha deficiencia en la escritura, mucha deficiencia en la lectura. Sí. Imagínate, tenemos esos problemas Ujú. y encima agregarle otro problema. Todos son problemas, pero agregarle Exacto. otro problema más. Ujú. Cuando esa persona necesita una atención especial, ¿no? Y sobre todo casi personalizada, porque no es, digamos, viable que un estudiante con estas características esté en un salón de 30 estudiantes donde el profesor, aparte de atender a estos 30, tiene que sobreatender a este estudiante con discapacidad. O sea, a nosotros nos cargan sin pensar en eso. Claro, sí, lo entiendo. Y lo peor de todo es que los chicos, los 30 regulares, observan eso. Sí, pues. Y no es digamos, no es un buen ejemplo, digamos, lo ven como, no sé, entonces yo también puedo fingir o puedo tratar para que también el profesor me evalúe de esa forma. O sea, es, digamos, un mal ejemplo que estamos impartiendo. Por otra parte, el estudiante con discapacidad, si es que no habría otra alternativa, debería estar en un salón no de 30, sino de 15 estudiantes. Claro. Ahora, ¿sientes tú la presión de los padres con respecto a las calificaciones? Te voy a referir a una situación. Uh-huh. Me sucede que muchas veces llega el final del trimestre, cuando se va a poner notas, Uh-huh. y los padres se acercan recién a esas horas. Sí. Hay padres que están muy interesados en que sus hijos tengan muy altas calificaciones. Uh-huh. Ellos se acercan. Y hay otros padres que están muy preocupados porque saben que su hijo va a jalar. Va a desaprobar. Esos dos grupos son los que se acercan. Uh-huh. Ahora, y hay una presión. Uh-huh. Al menos yo siento de que los padres se acercan y me dicen, usted está haciendo algo malo al jalarlo, ¿no? Uh-huh. O ¿por qué mi hijo tiene esta nota tan baja? ¿Has sentido tú esa presión? He percibido que sí se han acercado, sí han venido, sí han tenido esa, pero es precisamente cuando yo siempre he tratado de hacerles entender a los papás que ellos no deberían acercarse cuando está terminando el trimestre. Claro. Y eso siempre les hago ver, porque yo les digo, a ver, muéstreme el cuaderno de su hijo. ¿Lo ha revisado? Al menos ha podido leer lo que se desarrolla en clases, sabe sabe cómo se llama el curso, sí. Entonces se quedan mudos. Entonces ahí, como tú dices, ¿no? En algún momento viene así con todo eso, que ¿por qué no lo va a jalar a mi hijo? ¿O por qué no le va a poner la nota? Entonces, solamente haciendo esas pequeñas preguntas y esas pequeñas cuestiones se bajan automáticamente. Ya. Ahora, ¿tú jalas normalmente? ¿Al año cuántos alumnos jalan tu aula? Bueno, el año pasado he jalado a 40 en todo el año. 40, estamos por ahí. De los 12 secciones que tengo. Ya, pues estamos igual, pero yo me sentía mal porque había jalado más de 40. Ya. O sea, ¿no te sientes tú, terminas el año y dices, tengo 40 jalados y no te sientes mal? Como todos, sí. De todas maneras, ¿por qué? Porque te preocupa porque sientes que de repente no has llegado a esos chicos o has hecho algo mal que no has podido llegar a que ellos aprendan lo que tú has querido transmitir. Claro, ¿y te ha sucedido o percibes esto, que los directores,
que los de la UGEL te dicen, eres mal profesor porque jalas alumnos. No, ¿No? ¿No te ha sucedido a ti? no he detectado eso, pero sí tuve una oportunidad de hablar con mi director acerca de esos resultados. Y bueno, hay dos cuestiones ahí. La primera es que el profesor piensa que mi área es un curso más, o sea, no es importante. Yo le he dicho a entender que es importante, claro, porque engloba todo. El área, mi área EPT, es como si fuera la práctica de los 9 cursos restantes. Ya. Y que el estudiante debe estar mejor, debe responder con mucho más expectativa, con mucha más soltura, con mucho más conocimiento el área, porque ahí prácticamente aplica todo lo que aprende en los demás cursos, claro, salvo religión, claro, ¿no? Entonces yo he conversado con mi director y le hice ver eso. He percibido que el director también me quería hacer ver que está mal que haya tenido esos resultados. Sí. Y he recibido sin ninguna objeción sus recomendaciones, pero también le dije que los resultados se dan no porque el profesor quiera, sino porque el estudiante así ha logrado desempeñarse. Claro. Dime, con respecto a eso de los resultados, dijiste que el director, bueno, sobre todo son las autoridades, el director, los del UGEL también, ¿no? Uh-huh. Te han hecho sentir de que tu área no es muy importante. A mí también en algún buen momento, o muchos momentos, me han hecho sentir de que mi área no es muy importante, a pesar de ser historia. Uh-huh. Aunque estaba viendo un video ahí de los alemanes le preguntan, oye, ¿usted qué se dedica? Al judío, ¿no? Y le dicen, historia. Ah, ya no sirve. Y lo botan, el pobre. A cambio el zapatero, al electricista, a otras personas así, no, eso sí sirve, pero historia no sirve. ¿Cuáles serían las áreas que sí sirven? Bajo ese concepto de esos profesores, de esos directores, ¿cuáles son las áreas que sí sirven? Yo me imagino que es comunicación, matemática, ¿no? Comunicación y matemática. Ciencia. Sí, ¿no? Porque CTA. En el mercado se hacen matrices, ¿no? Se hacen logaritmos en el mercado. Pero precisamente... ¿no? Tú vas al mecánico y estás haciendo, ¿no? La cuadratura de... ¿no? Pero precisamente esa parte de matemática, que si el profesor está muy bien, que sí enseña al estudiante, esa parte, por ejemplo, lo puede aplicar en el área, en mi área en este caso. ¿Por qué? Porque precisamente lo que él hace en matemática lo refuerza o lo recuerda en el área. Entonces, si tú percibes que el estudiante, supuestamente, si el curso es tan valioso como es matemática, y no está logrando esas competencias que tienen el área de matemática en este caso, entonces tú también estás detectando que hay limitaciones en ese área, o los docentes de ese área no están haciendo bien su trabajo. Claro, sí, definitivamente. Porque es una conexión, como te digo, como te lo vuelvo a repetir, mi área es la práctica de lo que ellos hacen en los otros cursos. Falco, ¿por qué tenemos Falco, por cierto? Bueno, pues ocurrencias de mis padres. No es un nombre muy común, ¿no? No es un nombre muy común, pero bueno, pues después de algunos años, cuando apareció el internet y todo, empecé a navegar y busqué pues el significado, ¿no? Porque tus padres no te dieron el significado, no te dieron el por qué te llamas Falco. Tampoco. Y bueno, pues busqué el significado y me pude enterar que falco en italiano significa halcón. Halcón. O ave de rapiña. Ya, pero tus padres no sabían. No sabían. Entonces, ¿pero por qué No sé, como te digo, invención. ¿No le preguntaste, papá, por qué Falco? ¿De dónde sacaba ese nombre? La respuesta era que pues es que no era un nombre común, algo así. Pero nunca me dijeron de dónde sacaron. ¿Y de dónde son tus padres? Mis padres son de provincia, son de la ciudad de Tarma. Sí. ¿Tú sí naciste acá en Lima? Estamos desde el año 97 acá.
en Lima. Ah, ya, no eres de Lima. No, yo también soy de provincia. Ay, ¿y qué diferencia ves entre la provincia y Lima? Sobre todo en el aspecto educativo, porque yo hice una entrevista a un joven donde comencé a hablar un poco de las carencias que se puede tener en la provincia, ¿no? Y me pusieron un montón de comentarios negativos diciéndome que estoy enajenado, que yo creo que Lima es lo máximo y que en las provincias también se puede desarrollar una buena educación. En mis tiempos Sí. era una buena educación. Sí, ¿no? Era una buena educación. Antiguamente era muy buena educación en casi Exactamente, en sí, todos los lugares. Sí, pero no había mucho acceso también, había eso es lo mucho malo, ¿no? acceso. Ese era lo malo. Actualmente tuve la oportunidad, antes de trabajar por la selva, estuve también por mi tierra natal para poder postular para una plaza. Y me di cuenta, los chicos, que ya con esta moda del internet y todo eso, ya han dejado ese interés por el estudio. Ya no es la educación de antes. Ya. Sí. Aunque se puede rescatar, sí, todavía, pero sobre todo porque todavía la globalización no los satura, pero Claro, como si aquí en Lima, ¿no? como si aquí en Lima. Hay temas muy, muy interesantes que son de actualidad y te voy a pedir tus ideas con respecto a temas, pero rápidamente. Okay. Con respecto a esta campaña contra el currículum 2016, con mis hijos no te metas, ¿qué piensas? Yo creo que ahí se ha distorsionado el término de No. lo que es El término es género, el concepto que no les gusta a ellos es género. ¿Cómo entiendes tú el concepto de género? Que tanto sea la educación para un varón como para una mujer. Ya. Pero ese término se ha trastocado. Según para mí, el género lo han vuelto como si fuera así homofóbicamente. Claro. O sea, no estás de acuerdo con la campaña, ¿no? Porque ellos no quieren que sea sexo y el género no entienden que es una construcción social, y cuando tú le dices construcción social, eso es algo raro que puede hacer que mi hijito se vuelva en mujercita y mi hijita se vuelva en varoncito, porque como es construcción social, ellos no entienden eso, ¿no? Exacto. Sí. Ellos no entienden que la palabra género significa que para ambos, tanto sea varón o mujer, la educación debe ser la misma, no debe haber ninguna diferencia porque es mujer o porque es varón, no debe de haber ninguna limitación como era antes. Es lo que dice el texto, no dice otra cosa. Exacto. Con respecto a los gobiernos, ¿qué te parece PPK? Bueno, yo voté por él, Sí. pero actualmente parece que cometió un error. Ya, pero votaste por él porque no querías votar por Fujimori, me supongo. Bueno, en sí, yo voté por él porque creía en lo que decía. O sea, acompañaste con tu voto desde el comienzo. Exacto, a PPK. exacto. Siempre tuve esa convicción de que si salía PPK iba a ser PPK. No, nunca pensé en el partido fujimorista. Ya. No, para nada. No estás de acuerdo con la política de Fujimori. Y si no salía, no sé. Okay. Y si no salía PPK, bueno, pues el voto, aunque es malo que lo diga, mi voto iba a ser nulo. Ya. Dime, ¿fuiste tú a la marcha de los 4 suyos? No fue. ¿Pero estabas en contra del gobierno de Fujimori? Sí, estaba. En ese tiempo, te puedo decir que en ese tiempo o sea, era un chico más que solo vivía de su entorno, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eras muy eras un adolescente en sí, esa época. Todavía. Y con respecto a Donald Trump, ¿qué te parece? Bueno, pues O sea, nos somos muy lejos, ¿no? es muy radical, sí, es muy radical. Sí, ¿no? Sí, ¿Estás escuchando sobre él? Sí, pero lo malo de él es que trata de votar a una sociedad que ya ha sido construida, pues. Los inmigrantes que actualmente ya son estadounidenses ya han construido una sociedad, ya tienen propiedades, tienen familia, y sacarlos de esa forma, entonces creo que es una política que no debería. ¿Qué has escuchado sobre Maduro?
Maduro es un presidente demasiado, creo que ya llegó a su límite ya del autoritarismo, ya prepotencia, un gobierno que de repente para mí ya está cayendo ya. Sí. Va a haber alguien que le dé un golpe de estado y que lamentablemente su vida es la que va a tener consecuencias graves. ¿Te gusta la literatura? Sí, me encanta leer, me ¿Sí? encanta la novela de ficción, más que nada novela de ficción, aventuras, Me dices, me cuentos. encanta leer. Bueno, tú lo escuchas, ¿sí o no? Claro, yo ¿Tú lo lo llamo escuchas leer al escuchar. ¿A través de la computadora o Exactamente. te lo lee alguien especial? Bueno, la mayoría de veces siempre en la computadora. Encuentro a veces cuando tengo momentos de ocio exploro, encuentro novelas, en este caso en audio o también en texto también, que las bajo y me pongo a leer un poco. Si me llama la atención, las termino. Si no, cambio otra y así. Ya. ¿Estás casado? Actualmente estoy con el amor de mi vida. Tenemos planes de matrimonio de un tiempo a esta parte. Hemos comenzado un proyecto ya de 2 años juntos. Y bueno, pues sí, el matrimonio es nuestra segunda etapa. Has dicho el amor de mi vida. O sea, ¿crees tú en el amor? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta cuánto tiempo crees en el amor? El amor para mí es aquello que llega, que llena todo tu ser y que ya no necesitas más. Ya, yo a pesar, yo he escrito un poemario, en el caso es que muchas gracias, que te lo obsequio. Gracias. Y ahí también hablo del amor, pero ahora ya no creo que el amor sea algo... Yo no creo en el amor a tan ideal primera como, bueno, no, aparte de eso, no, o sea, no creo que el amor dure mucho. Ni al primer oído. Pero no creo que el amor dure mucho. Te voy a molestar quizás o incomodar con esto. A ver. ¿Cuánto piensas que va a durar tu amor por la persona que está a tu lado? Hasta que uno de nosotros ya no esté en este mundo. Pues. Ay, entonces eso es mucho. Claro, Eso sí, es bastante, ¿sí o no? Sí. No. Bueno, yo no creo, yo creo que se va a acabar en algún momento el amor de personas. Pero eso debe ser... Muy pocas personas están unidas hasta el día de su muerte, ¿no? Y eso que mis padres están hasta la fecha unidos y ya son 2 personas de la tercera edad. Pero tengo esa idea. ¿No has tenido muchas parejas? Bueno, sí he tenido varias parejas. ¿Sí has tenido varias parejas? Sí, Y esas veces que has tenido parejas, ¿no te da la idea de decir, justamente así va a ser el amor? Ella es, no. Ah. No, porque digamos que soy muy especial para ella. Ah. Y de repente, por esa misma característica, es que cuando me empecé a relacionar con alguien, al paso del tiempo sentía y presentía que esa persona no era, y bueno, pues terminamos bien y nuevamente hasta que llegó pues ella. Y hasta ahora he sentido que ella es la persona con la que yo quiero estar todo ¿Y el qué es día. lo más bonito que ella hace para ayudarte? Solo te mira y sabe qué cosa necesitas. Ya. Solo con mirarte. ¿Te gusta que ella lea para ti? Sí, ¿Sí? ¿Lo hace? lo hace. Qué bonito. Una cosa curiosa para poder terminar, de seguro que sabes muchos chistes. Ah, ya. Cuando una persona, por ejemplo, cuando un blanco hace un chiste de un negro, Ajá. el negro se molesta, ¿sí o no? Claro. Pero cuando el negro hace un chiste de negros, se matan de risa todos los negros, ¿sí, Sí, o no? pues. No hay ningún problema. Sí. Entonces, ¿podrías contarnos quizás un chiste que te parece gracioso, pero que tenga que ver con las Conmigo. personas Sí. con discapacidad? Claro, no hay problema. A ver, cuéntame. ¿Cuál es el colmo de un invidente? ¿Cuál es? Que se llama Casimiro y que vive en la calle Buenavista. Muy bien. Seguro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Falco. Ha sido un gusto conversar Gracias contigo. a ti. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Si les gustó la conversación que tuve con mi amigo Falco, pónganos un like, compartan este video y nada, eso sería todo. Gracias. Gracias.
Gracias. Hasta la próxima.